Hola, buenas tardes, buenas noches. Empezamos una nueva conversación, el Valparaíso Te Quiero Sano. Una iniciativa que partió con una carta que enviamos a distintos dirigentes, tanto locales como regionales, en la perspectiva de abordar en algún sentido esta pandemia que hoy día nos azota terriblemente. La idea de hoy vamos a discutir un tema sumamente interesante con cuatro tremendos invitados. Ahora tenemos tres, perdón, ya se integrará el cuarto. Y el tema que nos convoca hoy día es una continuidad de lo que veníamos viendo ya la semana pasada, que era el tema más bien económico. Hoy día nos convoca un tema, como les decía, que va en torno al tema del trabajo en tiempos de crisis social y sanitaria. Y hoy día tenemos tremendos invitados, como les decía. Tenemos a la Mabel Zúñiga, presidenta regional de la ANEF, integrante de la Mesa Social de Valparaíso y dirigente nacional del Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por abordar un tema tan importante como este. Gracias, Mabel. A Natalia Correa, trabajadora social, secretaria general de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores Honorarios del Estado, UNTE, y también miembro integrante de la Mesa Social de Valparaíso. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola a todos, gracias por la invitación. Natalia Corrales Cordero. Cordero. Corrales. Bien me retaba. Bueno, Mabel Zúñiga Valencia. Y Néstor Herrera, por ahora, como les decía, representante de la PYME Social, empresa de dirigentes sociales y además dirigente de la Coordinadora Ciudadana de Viviendas del Gran Valparaíso. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Con mucho cariño los saludo a todos. A todos los conozco, los ubico, así que aquí dispuesto a conversar acerca de empresas, acerca de la sociedad, acerca de la ciudadanía y cooperar con un granito de arena. Y ahora llegó, hola. Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? En silencio, espera, ya. Bueno, está con nosotros también Raúl Soto, autónomo de Amulem Kinesiología, kinesiólogo, trabajador, independiente, activista social, expresidente, y ahí se hizo famoso, de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sana conversa. Tienes el micrófono apagado, así que no te escuchamos. Sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, Raúl. Sí. Bienvenido. Me había dado el medio discurso. Gracias. Le agradecía la invitación. Encantado de participar de esta sana conversación. Hola, Mabel, no te había visto. Espero que estén muy bien y no, estoy aquí para conversar. Hoy voy a dejar con Mariana, que va a ser co-conductora de este programa. Ella va a dirigir en general el espacio este. Yo voy a meter la cuchara de vez en cuando, dando las opiniones de la gente que nos va a estar siguiendo en las redes sociales, principalmente en el Facebook. Y bueno, y algunas preguntas que surjan que sean interesantes, vamos a transmitirlas a ustedes también, a nuestros invitados. Te dejo, Mariana Herrera, con esta conducción del programa, y ojalá que salga todo bien. Sí. Un abrazo para todos. Vamos a partir entonces, dándole la bienvenida, como decía Claudio, a todos quienes nos acompañan hoy día en este tema tan interesante como es el trabajo en tiempo de crisis y en tiempo de pandemia también. Y voy a comenzar compartiendo con ustedes un artículo de La Quinta Emprende, donde hace relación a que el último boletín del empleo trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística reveló que en la región de Valparaíso alcanzó un 91% de desocupación en el trimestre móvil desde enero a marzo del 2020, registrando un aumento del 0,3 puntos en relación al mismo periodo del año anterior. En concreto, este aumento porcentual se debió al descenso de los ocupados y la nula variación en la fuerza de trabajo. Por su parte, las personas desocupadas
aumentaron en un 3,5% y la tasa de participación laboral regional alcanzó un 60,3%, lo cual constituye un descenso de un punto porcentual durante los últimos 12 meses. Al respecto, la Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso detalló que, tal como lo dijo la ministra del Trabajo, María José Saldívar, este reporte no refleja a cabalidad los reales efectos de esta crisis, por cuanto esta última medición toma solo una parte del periodo con que el estado de emergencia sanitaria, el cual se decretó el pasado 18 de marzo. Sin embargo, también debemos ser firmes y enfáticos en señalar que la batería de medidas económicas y laborales asociadas impulsadas por el gobierno son tremendamente robustas. Ahí parto, ahí dejo voy a entregar la palabra después de haber leído, porque creo que nadie comparte la última frase, y vamos a empezar entonces con la primera parte del ciclo de la conversación, que tiene relación al diagnóstico, la experiencia de la crisis social asociada en el trabajo en cada uno de sus espacios. Entonces, para que vamos comentando, y vamos a comenzar la palabra con Mabel para que ella nos cuente, hagamos un pequeño diagnóstico de cómo está, cómo ella visualiza desde su área, y así después vamos a conversar con todos los demás también para dar el espacio. Bueno, obviamente no compartimos en absoluto el que las medidas son robustas en materia económica. Precisamente nosotros hemos venido diciendo desde el inicio de esta pandemia que hoy día, y precisamente a propósito de esta crisis, lo que ha quedado al descubierto es lo que el pueblo chileno manifestó en las calles a contar del 18 de octubre. La profunda desigualdad existente, las condiciones laborales que se han establecido durante los últimos 30 años, que van siempre en función de proteger la acumulación de riquezas y no precisamente proteger los derechos laborales del pueblo chileno, generando profundas desigualdades, hoy día se han hecho más evidentes. Claramente nosotros, si hubiésemos tenido un sistema laboral y un sistema económico distinto, una carga tributaria distinta y un Estado con características distintas a este Estado subsidiario que hoy día tenemos, indudablemente las condiciones para poder enfrentar esta crisis sanitaria habrían sido mejor, y por tanto la crisis habría sido tal vez solo sanitaria y de salud, y no la crisis social, política y económica que se ha ido profundizando ahora. Nosotros desde el día 19 de marzo, en una reunión que sostuvimos con el propio intendente regional, le entregamos allí una serie de propuestas que levantábamos como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y particularmente referidas a la región, donde hacíamos un diagnóstico también respecto de las características que tiene esta región, que son tremendamente precarias, donde los niveles de informalidad, que a nivel nacional tienen un 38%, en nuestra región son del 44% de la fuerza laboral. Y eso implica que la forma de enfrentar la crisis tenía que ser tomando en consideración esos hechos. Por otro lado, dentro de las políticas de gestión que tenían los servicios públicos durante el año 2020, todas esas políticas de gestión debían ser eliminadas para pasar a políticas de gestión que pusieran a los servicios públicos en función de enfrentar la crisis. Le planteamos también la necesidad de avanzar en una cuarentena preventiva que significara, pero que tenía que ir necesariamente de la mano de algunas medidas económicas tales como parar y congelar el aumento de las tarifas básicas, ¿verdad? Trabajar en función de la mantención de los empleos y de la dinamización del comercio local y de las economías locales. Bueno, todos esos temas fueron planteados el 19 de marzo. Fueron traducidos en cartas que incluso con la mesa social levantamos, y fueron levantados en propuestas que incluso fueron apoyadas por los parlamentarios de la región a la intendencia regional. Ninguna de esas se ha escuchado. Y muy por el contrario, hoy día lo que tenemos
es que toda la estrategia sanitaria y económica del gobierno de Sebastián Piñera, que es tremendamente centralista, homogenizante también, porque miran desde Santiago, ¿verdad?, al conjunto del país, y el país tiene dinámica respecto de la pandemia y respecto a las dinámicas socioeconómicas que son distintas y que deben ser abordadas con sus particularidades. Sin embargo, en la Intendencia eso no ha sido considerado de esa manera, en esta región no ha sido considerado así, y hoy día somos de las regiones que tienen el mayor aumento de cesantes, somos la segunda ciudad o la segunda región con contagios. El propio Seremi de Salud, que está muy grave hoy día y que lamentamos su gravedad, él fue advertido de esta situación incluso 3 días antes de que él se enfermara. Se le había enviado una carta donde se le señalaba la situación que estaban viviendo los funcionarios de la Seremi de Salud, donde hay una gran cantidad de contagios y no fueron tomadas las medidas. Entonces, como te digo, todas las medidas que se han tomado han ido muy por el contrario a salvaguardar a los trabajadores y al pueblo en general, sino que han estado siempre tendientes a mantener las lógicas del negocio de las grandes fortunas, porque no estamos hablando del negocio del pequeño comercio tampoco, sino de las grandes fortunas. Termino diciendo que así como han aumentado la cesantía, la propia Tercera anunciaba, ¿verdad?, los niveles de utilidades que ha tenido el retail, más de 1.100 millones de pesos, porque ellos siguen vendiendo incluso por internet, y aún así despidieron gente. O sea, las grandes fortunas no han parado de ganar. Con eso cierro mi intervención, porque si no me voy a alargar mucho. Del inicio, gracias, sí. Vamos entonces a darle el espacio a Raúl para que nos comente también un poco el diagnóstico y la experiencia de esta crisis social como comienzo de la primera parte de la conversación. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo tengo harta experiencia laboral, les voy a hablar de las dos últimas que tengo con el retail específicamente y después ya en el sector público y privado de la salud. Bueno, trabajé 11 años en el retail, fui dirigente sindical ahí en el Líder de Bellavista. Entonces tengo harta experiencia de cómo se desarrolla el trabajo en el retail y de la alta tasa de rotación que existe en tiempos de normalidad cuando funciona la economía como se acostumbra en nuestro país. Se despide mucha gente, se evita tener gente muy antigua, se vende mucho, se paga poco, ¿ya? Bueno, desde la crisis a la fecha, tal como lo señaló Mabel, esta precarización normalizada que existía en los trabajadores del retail, que son miles y miles de trabajadores a lo largo del país, se agudiza y se desnuda. ¿Por qué? Porque las empresas siguen ganando cuantiosos recursos económicos y los trabajadores son los que están pagando los platos rotos. Las empresas, el líder, no acostumbran tener grandes remuneraciones para con sus trabajadores y siempre el hilo se corta por lo más delicado, vulnerando leyes laborales, impidiendo o dificultando las negociaciones colectivas. Si eso es un clima de normalidad en el retail, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica y sanitaria, todo esto se agudiza y el hilo se sigue cortando por lo más delgado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba Mabel, ¿ya? Respecto a que las medidas no han sido robustas para nosotros, sino que robustas para los que se están enriqueciendo con esta crisis. Ahora bien, desde el punto de vista de mi experiencia como trabajador en el sector público, cuando estuve en el consultorio de Santa Julia desempeñándome como kinesiólogo, me percataba con que teníamos una realidad bien particular en la que había un kinesiólogo para un universo de 12.000 personas o 12.000 usuarios, que no iban a atenderse con el kinesiólogo a esos 12.000 usuarios, sino que era el universo flotante que abarcaba el SECOS Santa Julia. Un kinesiólogo por dotación. Entonces, la dotación ya es pobre, ¿no? Es pobre para abarcar tanta población, no se da abasto con los pacientes inmovilizados, con los pacientes que no se pueden acercar al consultorio. Entonces, hay un universo flotante de gente que no estaba siendo atendida. Repito, en tiempos de normalidad. Un montón de kinesiólogos cesantes,
bueno, un sinfín de cosas negativas que afectan a la población y a los trabajadores de la salud, kinesiólogos y no solo kinesiólogos, sino que otros profesionales, teniendo que enfrentarse a realidades súper complejas por un universo de atención muy grande y muy poco personal para llevarla a cabo. Bueno, eso lleva a que a la fecha haya un montón de colegas que se encuentran sin trabajo, ¿ya? Se encuentran sin trabajo. ¿Por qué? Porque las dotaciones de los consultorios históricamente no han considerado tener más de 1 o 2 profesionales en mi área, en el SECOS, en el CEFAM, en el CCR, etcétera, etcétera. Bueno, eso arrastró a que muchos de mis colegas se desarrollen profesionalmente de manera informal, ¿ya? Manera independiente, quedando su suerte a la habilidad en la gestión laboral que pudieran desarrollar ellos. Y eso disfraza de alguna u otra forma la cesantía. Nos encontramos con un universo de trabajadores de la salud muy amplio que se generan, así como lo hago yo, su fuente laboral, con las herramientas que se les ocurren, con las realidades del sector donde se encuentran emplazados. Eso hoy en día parece disfrazarse un poquito porque están recibiendo más kinesiólogos por la emergencia sanitaria, están recibiendo más enfermeros, están recibiendo más profesionales de la salud, pero solamente por la emergencia sanitaria, ¿ya? En tiempos de normalidad las dotaciones no dicen relación con las necesidades de la población. Entonces, esto que está sucediendo hoy día, a todos los trabajadores de la salud que no ingresaron a ocupar puestos en la vanguardia y en la atención de primera línea, como le han llamado en los matinales, ¿no? A los trabajadores de la salud que están en el consultorio, que están en el hospital, ha dejado un montón de otros trabajadores de la salud que se desenvuelven de manera informal sin trabajo. Sin trabajo, ¿por qué? Porque la gente se está cuidando, porque la gente no está saliendo a tomar terapia a los centros privados, no está tomando los resguardos necesarios. Bueno, y eso desnuda también la fragilidad del sistema, ¿no? Que no dice relación de un proyecto país o una realidad del país, la dotación de trabajadores de la salud en los consultorios, en los CCR, en los CEFAM, en los SECOS, y tampoco dice relación de una realidad país con las soluciones que se están planteando hoy en día para paliar esta crisis. Hay mucha gente que se encuentra sin atención de sus comorbilidades, gente que viene y nos toca la puerta porque está sin atención por enfermedades de salud mental. Entonces hay necesidades, hay trabajo, y yo creo que no se han generado aún las herramientas para poder enfrentar esta crisis, ayudar a las personas que se están cuidando, pero necesitan tener atención a sus otras patologías de base, a sus otras enfermedades mentales, a sus comorbilidades, a sus enfermedades crónicas, y eso permitiría también generar trabajo para un montón de gente que es profesional, que es competente, que es capaz, que le está pasando mal en estos tiempos de crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, también me sumo a lo que dice Mabel, de que no son para nada robustas las medidas que ha tomado el gobierno para paliar esta crisis en el aspecto laboral. Eso es lo que ellos dicen. Entonces vamos a seguir con esta primera instancia y le damos el paso también a Natalia para que ella nos cuente desde el área de los trabajadores a honorarios, de las cuales somos parte y también pertenezco a su sindicato. Entonces que ella nos cuente también cómo ven y cómo se está viendo el panorama desde esa perspectiva. Bueno, la verdad yo creo que las medidas del gobierno efectivamente son robustas, pero para favorecer a los grandes empresarios de este país. Lo hemos visto nosotros mismos, los trabajadores honorarios. Precisamente hoy día nuevamente se postergó la votación del proyecto de ley para entregar ayuda, entre comillas, para la y los trabajadores honorarios, porque finalmente dentro de las medidas malas que ha anunciado el gobierno para la y los trabajadores, el segmento nuestro queda fuera. Por lo tanto, en un principio trataron de incorporar una especie de seguro con pago obligatorio, pero que solamente íbamos a poder usar en época de catástrofe. Este pago obligatorio se cargaba la cotización obligatoria y era plata que iba a los fondos a las aseguradoras y que en realidad iba a la AFP. Logramos frenar eso,
pero estamos hace 2 meses peleando con ese proyecto de ley. Hoy día nuevamente se postergó la votación, logramos eliminar esa obligatoriedad de pago de por vida, aunque no usáramos el préstamo, y ahora ya definitivamente de plano quedó en un préstamo. Pero esa es una de las situaciones que nosotros vivimos como trabajador y trabajadora honorario. En general, como decían los compañeros anteriores, la pandemia lo que hace es levantar la real problemática que tiene este país, que es la precariedad laboral, la informalidad. Más del 40% de las y los trabajadores estamos en condiciones de informalidad, unos en mejores condiciones que otras, pero finalmente súper protegidos, que definitivamente obedece a un modelo que no protege la vida. Yo creo que esa es como la base del problema. El modelo actual no protege la vida, el gobierno actual, por supuesto que no la protege, al contrario, la precariza. Y nosotros hemos visto además que en el caso de los trabajadores honorarios, nosotros somos despedidos en cualquier minuto, no sin una justificación. En algunos casos, en algunos sindicatos, algunas municipalidades o servicios públicos, universidades, se ha llegado al acuerdo de que se informe el despido con cierto tiempo de anticipación, pero en otros casos no, como lo que pasó con el programa 4 a 7 hace poco, que despidieron a 1.200 trabajadores. Ese programa depende del Ministerio de la Mujer, que es un programa que se encarga también de la situación psicosocial de las mujeres más vulnerables y de sus hijos, y ahora en esta situación de pandemia, que es súper necesario abordar ese aspecto, cortan el programa. Además, lo que nosotros hoy día estábamos conversando, hoy día nos juntamos con algunos compañeros a conversar desde el trabajo social también. Nos preocupa mucho cómo nosotros, nos preocupa como trabajadores sociales cómo se está abordando también la problemática en los servicios públicos, la mirada que se le está dando desde este enfoque. Y mucha gente, ya estamos viendo como mucha gente que contaba con ingresos estables, que nunca pidió ayuda al gobierno, por lo tanto no está incluida en los registros de beneficiarios, como el registro social de hogares, hoy está también quedando fuera. Y está quedando fuera porque el requisito base para la mayoría de los bonos y beneficios que otorga el gobierno es tener esa ficha, que es la antigua ficha CAS. Entonces, a nosotros nos preocupa, como trabajadores sociales, porque también soy colegiada del colegio, nos preocupa también eso, cómo se aborda, más allá también de la problemática de los trabajadores y de la crisis de los cuidados también que estamos viviendo, que en general a las mujeres se les está precarizando 3-4 veces más de lo que se precarizaba antes, tratando de cumplir en sus casas con un solo computador, con 3 hijos en el colegio, que se les está exigiendo sobrepasar las horas de trabajo, que finalmente ese teletrabajo que vendió el gobierno para poder aprobar ese proyecto de ley, aprovechándose de la pandemia, no es tan romántico como se romantizó mucho el teletrabajo, y al principio cuando empezó la pandemia todo el mundo mandaba fotos, se cagaba de la risa, perdón, se reía, que lo pasaba bien, que estaba en la casa, estoy trabajando con pijama, qué rico, estoy trabajando en la cama, pero eso duró una semana. Después se dieron cuenta de que no podían tener vida familiar, de que no podían desagregar la vida familiar de la laboral, de que la exigencia laboral no tenía límites, que además en el caso de los trabajadores honorarios, nosotros en la federación también lo hemos discutido, todos están con mucho miedo a ser despedidos, por lo tanto están aceptando condiciones laborales más precarias, en fin, una serie de situaciones que forman parte de este problema, digamos, de esta crisis política, social, de salud general. Entonces, sí. Gracias, Natalia. Y ahora vamos entonces, Néstor, ¿estás por ahí? ¿Se nos fue? ¿Está conectado? Ahí. Espérame. No tiene audio, Néstor. ¿Ahora? Ahora sí, te escuchamos. Ya. Un Sí, breve estaba en diagnóstico, silencio. más o menos, ¿cómo estamos? Yo estaba en silencio escuchando atentamente. Sí,
Voy a tomar un tiempecito para hacer una pequeña introducción, recogiendo las palabras de Natalia, que habla acerca del modelo económico. Bueno, el movimiento social que nace a fines del año anterior es justamente a raíz de la crítica que existe en torno al modelo económico imperante. ¿Ah? Y luego del movimiento social se viene esta crisis sanitaria lamentable, ¿ah? Que vino a profundizar todos los problemas que ya tenía el modelo económico, que como bien se dice, es ¿cómo se llama? Es oprimente, es esclavizante, ¿ah? Y coarta de oportunidades a muchas personas, a muchos emprendedores, a muchas familias. Bueno, recogiendo el tema del movimiento social, en la Coordinadora de Vivienda, la Coordinadora Ciudadana de Vivienda, de la cual soy presidente, junto a otros grandes dirigentes de la Caleta Portales, de Caleta El Membrillo, otros juntas de vecinos que formaron comités de vivienda, nace a raíz de una de las principales carencias que tiene la sociedad hoy en día, que es la oportunidad de poder acceder a la vivienda. Y conversando con los dirigentes, siempre estuvo la inquietud de fomentar la asociatividad entre los ciudadanos, porque la única forma de cambiar el sistema es uniéndose. Así como salimos a la calle a expresar nuestras inquietudes, nuestras observaciones, nuestras exigencias, el reclamo por muchos derechos que son trastocados hoy día, nosotros conversamos acerca de la posibilidad de iniciar, o de tener iniciativas respecto a la asociatividad. Hablamos de cooperativismo, en algún momento fuimos al Consejo Municipal y hablamos de cooperativismo, hemos estado en comunicación con el gobierno regional, con las autoridades municipales, Claudio puede atestiguar que es así, que hemos estado expresando nuestra opinión en algún momento. Entonces siempre estaba la idea de esto, de hacer algo en conjunto con un grupo de ciudadanos. Hoy día la Coordinadora de Vivienda confluye a 4.000 familias aproximadamente. Y el déficit habitacional de Valparaíso es mucho más grande. 18.000 unidades habitacionales, 20.000 unidades habitacionales. Entonces siempre tuvo la idea de hacer algo, pero fuera de lo que era la Coordinadora de Vivienda. Y es así como nace la Pyme Social. La Pyme Social nos unimos 4 dirigentes, miembros de la Coordinadora de Vivienda, y formamos, inicialmente decíamos, se viene algo, antes que estallara el tema sanitario, se viene un tema, hay que ver el tema de la alimentación, empezaron a aparecer ollas comunes, muchos dirigentes estaban organizándose en los cerros, con las unidades vecinales u organizaciones territoriales, y se estaban haciendo cosas. Entonces nosotros decíamos, pucha, nosotros somos, sin pecar de falsa modestia, una de las grandes, si no la grande organización ciudadana de Valparaíso. En algún momento convocamos a cerca de 1.000 personas en el Liceo Eduardo Labarra en octubre o noviembre del año pasado, en pleno estallido social. Entonces, nosotros llegamos ahora hace poco menos de 3 meses, y conformamos la empresa Pyme Social, principalmente, que inicialmente era con un tema alimenticio, se formó en torno al tema de insumos higiénicos. Principalmente nuestro primer producto fue la mascarilla,
la mascarilla artesanal. Y la idea que teníamos nosotros, habiendo hecho el análisis de la falta de trabajo, es que las familias pudieran trabajar en el hogar. Entonces, hicimos una campaña de publicidad ofreciendo trabajo para poder fabricar las mascarillas. Es como empezamos con 20 personas, la gran mayoría mujeres, que tenían una máquina de coser y la única característica que le pedíamos a la máquina de coser que no fuera recta, sino que fuera zigzag. ¿Por qué? Porque el análisis técnico que hicimos de la mascarilla le da más robustez a la costura, al tema de lo elástico y todo eso. Y empezamos a fabricar la mascarilla con la tela TNT, que es una tela de polipropileno que no es tejida y que tiene cierta impermeabilidad para el agua y para el gas, o sea, el oxígeno o el aire. Y hoy en día hemos mejorado un poquito la mascarilla y estamos trabajando con tela quirúrgica. Y hoy día aproximadamente tenemos a 60 personas trabajando. Súper bien, Néstor. Y esa pyme nace a raíz de lo que nos contabas anteriormente y buscan la oportunidad de reinventarse junto a los dirigentes y poder ver una oportunidad en lo que está pasando. Entonces, un poco también queremos llevarlos al contexto de la cuarentena y el trabajo para subsistir en el caso que se diese una cuarentena acá en Valparaíso. En la situación de esta pandemia, el tema de la conciencia a la hora de salir a laborar al día, la importancia de tomar estas medidas de resguardo si es que estamos preparados como porteños, la necesidad de tomar conciencia con la gente que hace los servicios, o sea, que apoya los servicios básicos también. ¿Y cómo lo ven ustedes en el caso que se llegue a dar esta cuarentena total acá, con esta evaluación, con el nulo apoyo que hemos visto a nivel nacional, a nivel regional, bueno, y también llevarlo al contexto local también, cómo han visto ustedes las medidas, y cuáles son estos desafíos y estas propuestas en lo que estamos hoy día viendo? Nosotros lo hemos visto, bueno, a Mabel, a Natalia, a Raúl los días miércoles, constantemente ahí en la Intendencia, marcando la presencia y decir, bueno, aquí estamos nosotros, estamos representando a todos los trabajadores, no solamente a los gremios, porque se marca la presencia. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en el caso, como decía Mabel, nos comentaba de que ya vamos en la segunda región con mayor contagio también? Entonces, si llega a venir esto, ¿y cómo lo ven acá en lo local? ¿Cuál es la experiencia que tiene cada uno de ustedes? Y damos el espacio también a que nos puedan compartir. ¿Sigo yo? Mabel, sigamos con el orden también. Ya. El tiempo. Ya. Oye, a ver, dos cosas antes de responder eso. Primero, que la cuarentena es parte de una estrategia que tiene que ver con los sanitarios, así está establecido por la OMS, el Colegio Médico, etcétera, y que debe aplicarse en función de ello, ¿no? En el caso de países como el nuestro, con los niveles de desigualdad que acá tenemos, yo quiero insistir en que el problema de la crisis es mucho más profundo que el solo hecho de cuarentena o no cuarentena. Acá se iba a determinar cuarentena hace un par de semanas cuando se produjo el estallido en El Bosque, en la comuna del Bosque en Santiago. Esa semana, y yo te lo digo así con conocimiento, esa semana se decretaba en Valparaíso cuarentena, y no se decretó porque les dio miedo que hubiese un estallido en Valparaíso. O sea, es a ese nivel la toma de decisiones que se está produciendo acá. O sea, lo que importa en realidad no es la vida de las personas, no es la salud de las personas. Lo que está en primer lugar son otros intereses, el cuidado de otros intereses. Entonces, partiendo de esa base, señalar lo que hemos señalado, y como tú bien decías, con Raúl, con la mesa social, hemos enviado cartas, hemos tenido reuniones con todo el mundo, nos hemos contado con todos para decir que ninguna
ninguna medida de cuarentena o ninguna medida sanitaria en Chile, bajo las condiciones de este sistema económico y la profunda desigualdad existente, ninguna medida sanitaria que no venga con medidas económicas de profundo alcance van a tener un efecto positivo. Efectivamente, la necesidad de robustecer el poder alimenticio de la población, porque ni siquiera estamos hablando que la gente gane plata o acumule riqueza, sino que se pueda alimentar, tenga acceso a los bienes básicos. Si eso no está garantizado, ninguna cuarentena va a resultar, porque la gente tiene que comer. Y por eso la gente anda en la calle, Uruguay está lleno y tiene todos los comerciantes ambulantes, porque la gente tiene que comer. Entonces, en Santiago se decretó cuarentena total para todas las comunas de Santiago, que es una medida sanitaria tremendamente importante y necesaria, y en Valparaíso lo está haciendo hace mucho tiempo. Nosotros hemos dicho, congelar las tarifas de los servicios básicos. Hoy día es brutal, subieron todas las cuentas, pusieron plan de invierno a las cuentas del agua y la luz, están duplicando las cuentas telefónicas, o sea, las cuentas de internet. La gente que está haciendo el teletrabajo, que no es otra cosa que, el teletrabajo no es una ley para implementar, quiero decir, no fue una ley hecha para responder a la pandemia, es una ley que estaba dentro del plan de modernización del Estado que tenía contemplado Sebastián Piñera para flexibilizar, para generar mayor flexibilidad laboral y para desmantelar el Estado chileno. Entonces, desprotegiendo los derechos de los ciudadanos. Ya, dicho ese paréntesis, te digo que si no existen medidas, si no se pone el impuesto a los súper ricos de este país, donde está también la familia Piñera, son 5.482 familias. Del impuesto, 2,5% del impuesto a su patrimonio, o sea, es nada para ellos, pero significan más de 650 millones de dólares para poder resolver no una canasta familiar que genera monopolio, sino que la garantía de un sueldo, de un salario de unos 400.000 pesos para las familias más vulnerables de este país, y para el poder ponerle impuesto a los súper ricos significa poder resolver el problema del hambre que genera la cuarentena y que genera el distanciamiento físico, porque el distanciamiento social lo provoca el modelo. Entonces, la verdad es que Valparaíso necesita irse en cuarentena. Chile necesitaba haberse ido en cuarentena hace 2 meses. Hace 2 meses y no seríamos el segundo país en Latinoamérica con mayor cantidad de contagio. Tendría que haberse ido hace 2 meses en cuarentena. No nos fuimos en cuarentena porque tenían que salvaguardarle los intereses a las grandes empresas. Solo insisto, con el impuesto a los súper ricos podríamos resolver. No se va a ir la gente a cuarentena, no se va a ir a la casa si no se resuelve el problema económico. O sea, es o el hambre o el virus. Y es así de dramático. Y no van a resolver cuarentena, te lo digo sinceramente, y hoy día lo vimos a propósito incluso del cambio de gabinete. Uno puede leer políticamente, puede hacer las lecturas respecto a qué cambiaron en el gabinete hoy día, por qué hicieron ese cambio, por qué Monkever se va, ¿verdad?, a hacer cargo de desarrollo social, por qué Mañalich, ¿verdad?, por qué Mañalich habla de esto del cambio de estrategia. Porque efectivamente ellos, incluso pensando en bajar la cuarentena en Santiago y diciendo que las cuarentenas son tremendamente, son muy duras, ¿son duras para quién? Son duras para ellos porque el hambre significa estallido y quieren evitar eso. Que me parece bien que quieran evitarlo. El problema es que eso es a riesgo de la salud de todos nosotros. Entonces, prefieren que nosotros empecemos a morir y que nuestro pueblo empiece a morir antes de ponerle un impuesto a los súper ricos en Chile. Perfecto, gracias Mabel. En virtud del tiempo vamos a pedir, sí, que vamos haciendo acotadas porque tenemos mayor información y también queremos llegar a lo local.
La Mabel siempre nos da, como buena educadora, ella nos lleva a un contexto bien educativo para que nosotros también, y la idea es que vamos tomando conciencia de lo que está sucediendo y en este tema que es transversal y que llega a todos y a todas. Así que agradecemos también. Y Natalia, ¿cómo sigues tú? Espera, te voy a... El audio, tú lo puedes... Ahí sí, ahora sí. Repíteme la pregunta porque me puse a tomar apunte, a escuchar a la Mabel y se me olvidó. O sea, en general está... Habla mucho la compañera, pero habla entretenido, entonces uno al final se desconcentra. En general, en la cuarentena, versus el trabajo para subsistir con las necesidades, en el marco del diagnóstico de la situación laboral en esta pandemia, sobre todo acá en Valparaíso, la necesidad de tomar conciencia de las personas, de los que continúan trabajando y que tienen que trasladarse y que tienen que estar en sus lugares. Entonces, ¿cómo vemos eso acá? Y sobre todo en Valparaíso, en el caso que se llegue a dar. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, yo creo que la cuarentena en Valparaíso la van a decretar cuando ya prácticamente no haya otra cosa más que hacer. Yo coincido con lo que dice Mabel. Aquí estamos con un nivel de contagio tremendo que en cualquier momento va a explotar. Lo vamos a ver, no lo hemos visto ahora. Tengo la sensación de que estamos como en una olla a presión y que en cualquier momento vamos a tener una crisis sanitaria en Valparaíso de grandes proporciones. ¿Por qué? Porque aquí en Valparaíso la mayoría, o sea, no la mayoría, pero gran parte de las personas vive al día. Son coleros, trabajan en las ferias, son comerciantes ambulantes, tenemos altos niveles de inmigrantes. Entonces, el día en que se decrete la cuarentena, efectivamente se va a generar una tremenda crisis que ahora en Valparaíso ya estamos viviendo, ya estamos percibiendo que hay mucha cesantía, hay muchos trabajadores, como lo que yo les decía al principio, que no eran usuarios de los servicios públicos, asistenciales, de la red asistencial, y que ahora lo son, están desorientados, se sienten angustiados, se sienten avergonzados también de pedir ayuda al Estado, porque finalmente el modelo así nos crió de manera individualista, para que nosotros no tengamos, para que nos dé vergüenza exigirle al Estado que nos ayude. Es increíble eso, a nosotros nos pasa, al menos los que hemos atendido público, que percibimos esa angustia y esa vergüenza. Creo que lamentablemente acá en Valparaíso, como bien decía la Mabel, no sé si se decrete la cuarentena, ya no se decretó a tiempo. En el momento en que se decrete, también los dispositivos sociales y la red asistencial va a tener que atender esa demanda, y actualmente ya está sobrepasada las instituciones, sin cuarentena. Entonces, es súper complejo. Para nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores, las trabajadoras, y que también esto ocurre a nivel nacional, principalmente los que estamos en terreno, en trabajos municipales o de servicios públicos que son directamente vinculados con los beneficios, entre comillas, que ofrece el gobierno, es bastante dura la situación porque hay municipios que no han parado de trabajar y que siguen con el ritmo habitual de atención de público y no dan abasto. La demanda es mucha. La gente está angustiada, está con rabia, se siente impotente, llega en esas condiciones a pedir ayuda. Uno a veces no tiene cómo ayudarlo, entonces tenéis que recibir toda esa carga desde la gente, porque no tenéis las herramientas para poder ayudarlos como quisierais. Entonces también creo que es complicada la situación desde ambos puntos de vista, desde los trabajadores que estamos directamente vinculados a la red asistencial burocrática de los servicios de estos bonos que ofrece el gobierno y los municipios, y por otra parte también como trabajadores sobrecargados de pega y en las condiciones que les mencioné anteriormente.
a mí me preocupa bastante lo que pueda ocurrir en Valparaíso, sinceramente. Y creo que no corresponde tampoco estar desplazando la responsabilidad solamente a la gente que anda en la calle. Bueno, sí, igual uno de repente, claro, hay gente que viene en helicóptero acá a Valparaíso, o se van a meter a un mall, o qué sé yo, también hay gente que se da sus vueltas y anda paseando. Pero en general yo cuando salgo veo gente que está trabajando, y también tampoco podemos pedirle más si tenemos un gobierno con un discurso súper contradictorio, en que un día te invita a tomar cerveza, a comer una empanada, y al otro día te está retando porque no saliste. Entonces es desconcertante también la forma en que el gobierno ha abordado la pandemia, desde el discurso también, desde el discurso de guerra, que se planteó desde un principio, del enemigo implacable, ese enemigo favorito de Piñera, de la guerra, de sacar a los milicos a la calle, y yo veo a los milicos paseándose y no los veo entregando ayuda. Entonces, o trasladando o ayudando, que eso no se ha visto. Yo veo que ahí hay un recurso que nosotros estamos pagando y que no se está usando como corresponde. Tenemos a un montón de gente de las Fuerzas Armadas paseando separados en la esquina, y la única gracia que tienen es estar mostrando sus fusiles, pero yo no los veo apoyando en la atención de la gente, o a lo mejor ahora espero que vayan a repartir cajas por último de mercadería, que usen los camiones y la benzina que ocupan ellos, o la benzina que ocupa el helicóptero, que me van a disculpar, me tiene hasta acá, que se pasea todos los días, y que me da mucha rabia cuando escucho que toda esa plata en benzina podría ocuparse en alimento para la gente que está pasando hambre. Entonces, tampoco es 100% responsabilidad de la gente. También, para mí, el gran responsable aquí es el presidente y todo su gabinete para abajo. De ahí sigue. Oye, Raúl, y tú, desde la experiencia también, ¿cómo ves que se va a dar acá? ¿Cómo estás viendo cómo se está tratando en la ciudad de Valparaíso? Yo te sigo en las redes, veo los días miércoles cuando ustedes colocan sus mensajes también. ¿Cómo ves que se va a dar en el caso que se diera, y cómo están siendo las medidas acá locales, en la comuna? ¿Cómo ves tú a la gente? Tú ya me hablaste del área de la salud, pero también tienes harta vinculación con la ciudadanía, con las personas que te siguen, que lo siguen a ustedes. Desde ahí la experiencia, ¿cómo lo ven ustedes? Muy negativa la experiencia, en el sentido que esta medida que estamos considerando ahora como primordial, que es la cuarentena, creemos que se debería haber tomado hace mucho tiempo atrás, antes de que llegaran los contagios a la región, el haber hecho los cierres fronterizos, perimetrales entre las regiones, antes que llegaran los contagios a Chile. Podríamos haber hablado de una cuarentena, pero para poder haber desarrollado una idea de ese tipo, se atentaba contra la estructura del modelo, porque ellos tenían que hacerse cargo de congelar arriendos, congelar servicios básicos, garantizar la alimentación de la población, y muy por el contrario, se dedicaron a intentar estrujar la economía, a intentar que trabajáramos lo más que pudiéramos, dilatar la medida de cuarentena, y ahora tenemos una cuarentena a la chilena. En Santiago, ¿cuántos permisos se pueden pedir semanalmente? Si se va a pedir una cuarentena acá en Valparaíso, no sé cuántos permisos vamos a poder pedir para poder salir a trabajar un par de horas, ir a comprar y hacer cosas. Entonces, al final tú te encuentras con que en cuarentena hay mucha gente en las calles. Ellos mismos nos llamaron al quédate en casa, pero nos hicieron responsables de que nos pudiéramos quedar en casa. Entonces yo creo que la responsabilidad política que pesa sobre los hombros de Sebastián Piñera, del señor Mañalich, las autoridades que están llevando las directrices para enfrentar esta pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, es demasiado grande. Las vidas, las muertes que se van a producir de ahora en adelante, las que ya se han producido, son responsabilidad de nuestras autoridades, porque ellos tienen las herramientas para poder evitar lo que está sucediendo hoy en día. Si ellos decretan cuarentena en las condiciones económicas en las que se encuentran las familias hoy en día, va a provocar de que solidariamente la organización popular empiece a levantar ollas comunes que ya se están desarrollando, que empiezan en los distintos cerros de Valparaíso. ¿Qué va a producir eso? Más contagio. Si únicamente nos dedicamos a hacer ollas comunes y organizarnos territorialmente, que está muy bien, porque la solidaridad es el eje de defensa que tenemos en estos tiempos de abandono de las autoridades, que ya viene de hace años, décadas, pero la solidaridad es nuestra única bandera de lucha que tenemos para poder ayudar a nuestros vecinos, hacer que circulen los recursos, que haya alimentación,
también es nuestro balazo en los pies. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia donde nos podemos contagiar, donde se va a producir. Entonces yo creo que la cuarentena, si bien es una medida que es efectiva para enfrentar crisis sanitarias como la que estamos atravesando, es totalmente tardía. Y cualquier medida que tome la autoridad que no vaya de la mano de una responsabilidad por parte, como muy bien lo dijo Natalia, y que los militares, los marinos, en vez de estar reprimiendo las organizaciones, las concentraciones políticas que levantan esta idea, vayan a las casas a entregar la alimentación, entreguen lo necesario, congelen los arriendos, se congelen los servicios básicos, se le garantice a la gente que se va a poder quedar en su casa sin quedarse en la calle a fin de mes y no tener que comer al día siguiente. Podemos pensar recién en que podemos alejarnos del riesgo de contagio, poder a lo mejor desarrollar una calidad de vida más o menos razonable y sustentable. De lo contrario, estamos estresados con el teletrabajo, estresados porque no tenemos lucas, no sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana, los contagios pululan por todas partes, porque las cifras que entregan nuestras autoridades tampoco dicen relación con la realidad, están totalmente maquilladas, nos están engañando y esa venta no sé hasta cuándo va a durar. Entonces yo veo el panorama muy oscuro, veo la herramienta de salvataje en manos nuestras, desde la solidaridad y desde la presión efectiva que puedan levantar las organizaciones sindicales para con las autoridades. Así no se puede trabajar, no sé hasta cuándo vamos a trabajar con teletrabajo, no nos hemos paralizado. ¿Por qué? Porque pensábamos en que el país tiene que funcionar, que necesitamos las lucas. Pero yo creo que el minuto en que digamos, basta, no se hace más teletrabajo, se paraliza todo y presionamos a la autoridad. Yo creo que ese es el único camino, porque no podemos salir a las calles a hacer grandes manifestaciones o por miedo, o por represión, o por X motivo. La gente no está saliendo a las calles. Entonces yo creo que debiéramos congelar todo, que no se siga desarrollando, estamos entregando todo muy fácilmente, y nosotros somos los únicos que estamos sufriendo las consecuencias de este crisis. Gracias, Raúl. ¿Puedo meter la cuchara un poquito? Sí, obvio, Claudio, obvio. Oye, una consulta para todos en general. Yo quiero invitarle un poco a trasladarse 4, 5, 6 meses más de lo que estamos viviendo hoy día. Y lo digo porque el tema que nos convoca hoy día es el tema del trabajo. Y hoy día perfectamente, o sea, efectivamente estamos viviendo una crisis sanitaria importante y que el tema de si corresponde o no cuarentena, si no el cordón sanitario, en fin, hay un montón de medidas en términos sanitarios que se podrían dar y que unas más urgentes que otras, y que así las hemos solicitado en un montón de partes, por ejemplo, el tema de la cuarentena para Valparaíso, que es un tema urgente. Pero ustedes, ¿cómo visualizan el futuro de aquí a 4, 5, 6 meses más? Valparaíso ya venía con una crisis importante, o sea, estábamos en torno al 12, 13% de cesantía. Esto yo creo que acrecienta enormemente y ya vemos algunos visos al respecto, cuando la gente, por ejemplo, un ejemplo claro es esta feria de los cachureos que se ponen los días domingos, donde se llena, y la gente vendiendo cualquier cosa ya a esta altura de la vida. A mí, como concejal, también prácticamente a cada rato me llegan solicitudes de alimentos, gente que está viviendo en forma permanente ya el tema del hambre, y eso va acompañado también con que no hay un trabajo digno, no, la Natalia lo decía correctamente, la precariedad hoy día laboral, que ya estábamos viviendo, en un tiempo más se va a presentar enormemente. Han discutido en torno a sus federaciones, a sus sindicatos, a sus organizaciones de base en términos laborales, ¿qué nos viene? Principalmente yo lo enfocaría hoy día como la conversa aquí en Valparaíso, en nuestra ciudad en forma particular, pero también, o sea, reconociendo a la Mabel, que tiene una visión mucho más amplia, podríamos hablar también de lo que esperamos para Chile. Esa es como la pregunta, es como la inquietud, esa es como esa desazón que uno tiene adentro, que el día de mañana, ¿cómo podemos abordar una crisis tan profunda, una crisis económica tan profunda, y que evidentemente, incluso, lo tiro también sobre la mesa, esto puede explotar en una crisis social tal como la vivimos a partir del 18 de octubre? Néstor,
Néstor, ¿partes tú ahora? Ahora sí. Ah, no. A ver. Hay problemas de audio, espera. Ahora sí. ¿Me Ahí sí. escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué bueno, pasa yo con creo que Valparaíso? sí, recogiendo un poquito, voy a hablar del trabajo. ¿Ah? Pero voy a partir con el tema de la cuarentena. La verdad es que pienso que hoy día una cuarentena ya es tarde. ¿Ah? Y una de las principales, bueno, el principal motivo de la cuarentena es el tema de salud de las familias, de las personas. Pero la salud de la familia también es la salud económica. No solamente la salud del cuerpo, la salud del espíritu, sino la salud económica. Entonces, la iniciativa de la pyme social, yo quiero hablar de eso, fue justamente porque vimos que se venía una situación crítica en torno al cuidado del patrimonio de la familia de Valparaíso. ¿Ah? Y esto puede ser replicado en Chile, en el mundo. ¿Ah? La principal consecuencia de toda esta crisis es la crisis económica. ¿Ah? Y nosotros pensando en lugar de llevar alimento a la familia, pensamos en dar trabajo. ¿Ah? Y el tema de los productos que nosotros comercializamos, porque los comercializamos, no los regalamos, se los vendemos a empresas privadas, se los vendemos al Estado, ¿ah? A precios sí económicos, para poder ser exitosos como empresa, ¿ah? Y aumentar el volumen de los pedidos y poder generar trabajo. Entonces, creo que la responsabilidad social del gobierno debiera ser en torno a la... que es muy difícil, porque siendo un gobierno con las características que tiene este gobierno, ¿ah? Promover el trabajo en las pymes. Y no solamente en las pymes, sino que en la microempresa. ¿Ah? En esos emprendedores que son ciudadanos patipelados, ¿ah? que tienen una idea, la quieren llevar a cabo y si les va bien, pues resulta en trabajo para más familias, no solamente la familia propia. Entonces, esa es principalmente nuestra idea ahora y llevarla a cabo. Pensamos también que, o personalmente pienso que la organización de la comunidad es primordial. ¿Ah? Junto con la organización de la comunidad en torno para el beneficio propio de la comunidad, debe estar también pensar en educar y entregar las herramientas para que la persona se cuide en el tema salud y cuide su trabajo. Por eso, decretar una cuarentena hoy día viene a poner en peligro justamente, como dicen todas y todos, el patrimonio económico de la familia. O sea, decretar una cuarentena ahora cuando las características de la economía local de Valparaíso hablan de ambulantes, de emprendedores independientes, colectiveros, el que tiene un auto trabaja en Uber porque perdió el trabajo y ahora el Uber anda, o el transporte también anda viviendo su propia crisis. ¿Ah? Creo que la crisis es transversal y la única solución es la asociatividad, es que la gente se una en torno a ideas. Y lo otro, para redondear, es que al final terminamos en la solidaridad, que es como el camino en el que siempre terminamos. Hacemos teletones, hacemos ollas comunes, ¿ah? Y claro, porque el sistema no se preocupa de la economía de la gente en común. ¿Ah? Como decía Mabel, en realidad el gobierno está protegiendo las cuentas corrientes de los dueños de las empresas. Ni siquiera protege la cartera de sus trabajadores. ¿Ah?
porque le restringió los horarios, les redujo los salarios, a otros los despidieron. ¿Ah? Entonces, ellos están más preocupados de eso, de proteger un sistema económico neoliberal a vista y paciencia de todo el mundo. Vemos cómo se enriquecen los mismos de siempre. ¿Ah? Y los que realmente necesitan hacer crecer su patrimonio, pensar en una casa, pensar no solamente en poder alimentarse, porque yo creo que es denigrante para una familia, para un jefe de familia, para un papá, para una mamá soltera, ¿ah? Salir a luchar para poder llevar solamente un plato de comida y sin tener expectativa en pensar en un futuro mejor. Entonces, ahí bueno, eso, llevándolo también, chiquillos, por el tema del tiempo, Raúl, ¿cómo lo ves tú también, como lo comentaba Claudio, en un par de meses más, cómo ves la realidad comunal, cómo ves que se están dando las cosas, porque ya lo sabemos a nivel nacional, pero acá, ¿cómo lo ves tú en base a la experiencia? Tú que eres emprendedor hoy día, que tienes tu propia, eres trabajador independiente, y mucha gente lo es también, y mucha gente se ha tenido que reinventar, como decías tú, para hacer este trabajo de forma independiente. Bueno, mira, lo que planteaba Néstor al final, yo creo que dice mucho del antes y el después. El trabajo en Chile, en un empleo normal, es eso que dice Néstor, es vivir para pagar, para alimentarte, no tener tiempo para tener vacaciones, no tener tiempo para... Esa es la realidad. Me acuerdo cuando trabajaba en el líder, jornada de 45 horas en situación de pobreza, horas extra todos los días, traslado eterno en locomoción, y eso en tiempos de normalidad. Puta, olvídate si tenés hijos en la universidad, si tenés que pagar arriendo, en tiempos de normalidad ya es necesario el empleo en Chile, el empleo masivo, ¿cierto? No el empleo cuando uno emprende o busca desarrollar una idea que te puede permitir otras alternativas de libertades en las que desenvolverte y pararte mejor. Pero hoy en día la realidad del empleo masivo es así en Chile. Y creo que de aquí a 6 meses el empleo va a empeorar. Las condiciones están empeorando porque esto de la instauración del teletrabajo no es más que agudizar la precarización laboral. Hay quienes no pueden hacer teletrabajo porque no tienen las condiciones para hacer teletrabajo. Así que yo creo que esto va a empeorar y la forma de salir de esto es la solidaridad, el ingenio que pueda tener uno para reinventarse, buscar alternativas para emprender. No sé, me parece súper valorable lo que están desarrollando con esto de la pyme y las mascarillas que están levantando la gente acá en Valparaíso. Súper motivador, bonito. Ahora no sé qué capacidad tenemos para desarrollar este tipo de emprendimientos cuando sabemos que el dinero va a dejar de fluir en algún minuto como fluye en tiempos de normalidad. Entonces yo veo muy dificultoso que tengamos buenos momentos laborales de aquí en más, manteniendo las reglas del juego tal como están establecidas hoy en día. Por eso que yo creo que lo que debiéramos hacer, aparte de ingeniarnos, aparte de solidarizar, aparte de levantar ollas comunes y espacios súper lindos y enriquecedores, ¿no? que son el alimentarte con el vecino, conocer a la gente que está en tu población, que hemos perdido con toda la vorágine de cosas que nos trae la vida actual. Se están retomando estas iniciativas, pero creo que aparte de hacer todas esas cosas, debiéramos ojalá poder organizarnos y ver qué forma tenemos nosotros, los trabajadores independientes, los trabajadores cooperativos, los sindicalizados, las federaciones, para ejercer una presión para que se cambien las reglas del juego de aquí a 6 meses, para que no sean tan precarizantes como están siendo hoy en día. Si se mantienen las reglas del juego así como están hoy en día, nos vamos a ir a un hoyo del cual va a ser muy difícil. Las reglas hoy día están establecidas para el sufrimiento de las personas y las familias y el enriquecimiento de quienes se pueden enriquecer en tiempos de pandemia. Yo lo veo súper negativo y creo que hay que hacer hincapié en el desarrollo de cómo podemos nosotros presionar para que se reglamente, por ejemplo, el teletrabajo con beneficios efectivos y no sea solamente una
implementación forzada y forzosa de la flexibilización laboral. Perfecto, gracias. Néstor pidió la palabra para decir algo cortito, dijo. Súper cortito. Que Súper tiene que cortito. ver con lo que acaba de decir Claudio. Entonces, Dime, Claudio. Me llamo Raúl. Claudio, tiene mucho que ver con lo que dijiste y en algún momento alguien habló del teletrabajo también. O sea, una cuarentena es posible, pero con medidas económicas que acompañen la medida de la cuarentena. ¿Ah? Y aquí debiera, por ejemplo, se habla del teletrabajo y debiera haber, pero ¿quién sabe teletrabajar, por ejemplo? Yo soy publicista, soy diseñador gráfico de profesión. ¿Ah? Y hasta a mí se me ha hecho complicado porque resulta que el teletrabajo, ¿dónde tenemos teletrabajo? Los horarios. Los horarios. ¿Ah? Y trabajar en la casa se complica porque tiene a los niños, tiene el ambiente es diferente. Tu oficina, el supermercado o el vehículo en el que conduce, tiene las características adecuadas para tu trabajo. Pero el hogar no está adecuado para tu trabajo. ¿Ah? Y tampoco tiene los conocimientos para poder teletrabajar. ¿Ah? Y a pesar de que te ahorra la locomoción y todo, pero probablemente te quedaste sin pega. Entonces, tampoco tenés plata para poder teletrabajar. La tecnología que tienes en tu hogar, a lo mejor el internet no es el adecuado. El equipo no es el adecuado. Hoy día el internet debería ser liberado. ¿Ah? El internet debe ser liberado para todos. No para las empresas que pueden pagarlo, pero para el hogar debiera ser liberado. ¿Ah? Y debieran haber incentivos para teletrabajar o para fomentar ideas para teletrabajar. ¿Ah? Por lo tanto, una cuarentena es posible, pero con medida económica, ¿ah? Con inversión, ¿ah? Adecuada a la decisión, a tomar una decisión de una cuarentena. Y por último, chiquitito, la responsabilidad social que tienen las grandes empresas, ¿ah? Con respecto a sus trabajadores y a las familias que dependen de sus trabajadores. Nosotros hace poquito gestionamos una donación importante, sin embargo es minúscula con respecto a las posibilidades que tienen las grandes empresas de ayudar. ¿Ah? Nosotros conseguimos aproximadamente 8 millones de pesos para poder comprar mercadería y a través de la coordinadora de vivienda le hicimos llegar a 20 comedores populares. Y eso lo hicimos durante el viernes, sábado y domingo, ¿ah? Recién pasado. ¿Ah? Y llevamos papas, llevamos fideos, llevamos un montón de cosas. Nosotros nos encargamos de las compras. Llevaron los insumos, colaboraron. ¿Ah? Pero no se trata de hacer caridad, se trata de hacer país, se trata de hacer trabajo social y tener responsabilidad social. Y la empresa privada, la gran empresa privada, es responsable de haberse hecho millonaria, por lo tanto tiene la responsabilidad de responderle a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores también. Ellos deberán hoy día estar participando de todas las actividades, no solamente el gobierno. Eso, cortito. Oye, como decía Claudio, entonces, ¿cómo vemos nosotros el futuro en Valparaíso post pandemia, ya cuando vaya pasando en un par de meses más? ¿Qué es lo que ustedes proponen para lo que vienen? ¿Por dónde ven este desarrollo económico y laboral de Valparaíso? Porque hemos visto que Valparaíso, o sea, muchos locales establecidos han ido cerrando, muchos de los locales que son universitarios han estado todos cerrados, todos esos locales tuvieron que dejar también a sus trabajadores, algunos al tema de seguro de cesantía no todos pudieron acceder porque quedó demostrado también esta precarización que decía Natalia, que había gente que estaba contratada por menos horas, entonces no pudo acceder al beneficio, se arreglaban por debajo o ni siquiera tenían contrato y trabajaban a tratos para recibir más ingreso monetario. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son los desafíos y las propuestas que podamos unir fuerza de todas estas redes que están acá, de cada uno de sus gremios, para lo que va a suceder? ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Yo? Bueno, Natalia, vamos, tú. Yo soy más cortita. Voy a dar más espacio a la Mabel porque la Mabel habla más bonito. No, y porque mi gato ya lo veo que se tira, si está acá atrás, si se quiere subir de nuevo. Él también quiere atención, es parte del teletrabajo. Pero sabes que se mete en las discusiones políticas, no en otras. Sí, la verdad, yo tengo un poco de susto a lo que vaya a pasar, a cómo vamos a estar en un tiempo más. Indudablemente la pandemia, la crisis no va a acabar en julio o en agosto. Vamos a seguir viviendo una situación de pobreza importante. Creo que, para no repetir lo que ya se ha dicho, lo que dijo el compañero antes, primero, yo creo que es súper importante mantener el vínculo y seguir reforzando también las organizaciones territoriales, que para mí son como la base fundamental de cualquier cambio, ¿cierto? Ayudó durante la época del periodo del estallido de la revuelta esta organización de los cabildos, había ya al menos había harta articulación antes de la pandemia. Pero a veces también se nos olvida el proceso constituyente. Yo no soy una abanderada del proceso constituyente, constitucional aprobado, que fue hecho a través de un acuerdo entre cuatro paredes, bueno, y esa es otra historia, y a todo esto lo quiero repetir de nuevo. Pero sí creo que es importante seguir impulsando cambios que sean desde la profundidad de lo que nos norma a nosotros igual. Nosotros en la mesa social también siempre conversábamos y discutíamos esto, y al menos hasta lo que yo recuerdo, y la Mabel me va a corregir si me equivoco, era súper importante mantener el trabajo de la Asamblea Constituyente como una orgánica importante que pudiese influir directamente también, incidir directamente en la nueva Constitución. A mí me da la sensación de que en cualquier momento se va a suspender de nuevo el plebiscito y se va a postergar esta construcción de la nueva Constitución. Pero creo que es un camino importante que tampoco tenemos que olvidar. A lo mejor las condiciones actuales y futuras nos ayudan en términos de organización y de movilización, porque obviamente la movilización va a ocurrir, es innegable, no podemos pensar que aquí no va a haber movilización, porque finalmente la gente si ya se movilizaba durante la revuelta porque esperaba condiciones más dignas, precisamente hubo muchas protestas por la salud digna. Nosotros salíamos a marchar con los trabajadores de la salud acá del hospital de Carlos Van Buren, no sé si se acuerdan que estaban en una situación súper crítica porque no tenían más presupuesto el año pasado. A lo mejor a la gente se lo olvida, pero una de las razones importantes del estallido fue también la crisis de la salud pública en Chile. Es importante también que no nos olvidemos de que hay que cambiar el modelo, y la forma de cambiar el modelo es organizándonos y es movilizándonos como podamos. A mí me gusta la idea que mencionaba el compañero de hacer un paro o paralizar todo, pero lamentablemente es súper difícil organizar un paro, una movilización, incluso en condiciones normales, las anteriores, no sé cómo llamarle, ahora también debiese ser un poco más compleja, pero bueno, nunca está de más intentarlo. Todas las formas de movilización son válidas. Eso. Gracias. Mabel. Ahí está. ¿Cómo ves el panorama de Valparaíso? Para ir cerrando, Valparaíso de tu amor. Lo que pasa es que Valparaíso no es una isla, y desgraciadamente, dadas las condiciones precisamente constitucionales, económicas de este propio modelo, es como todas las regiones del país, está supeditada a las grandes leyes y a las grandes definiciones tomadas desde Santiago. Valparaíso no puede subsistir
por sí misma, está inserta en un proceso nacional. Entonces uno no la puede ver apartada del resto. Yo quiero señalar tres cosas. Primero, que yo veo el panorama, hay solo dos salidas posibles. Solo dos posibilidades. Una, que efectivamente la situación de la acumulación de las riquezas por quienes ostentan el poder se acreciente y finalmente toda su normativa y legislación se apruebe. Ya llevamos el 77% aprobado de todo el programa de seguridad nacional que tenía Sebastián Piñera y el 82% de todo el programa laboral que tenía al inicio de su gobierno. Una vez que se aprueben todas las normativas que el programa de Sebastián Piñera implementaba, indudablemente nosotros vamos a vernos con una optimización del modelo, con sumado a eso, ¿verdad?, una gran cantidad de muertos en cada una de nuestras familias. Segunda, se nos fue Mabel. Nos están boicoteando. Se volvió. Ya. El teletrabajo. Mabel, espera. Quedamos en la segunda. se metió la CIA, algo así pasó, ¿no? Sí, sí. Ya no están boicoteando. Trump. Bueno, no han boicoteado desde el primer programa en todo caso, así que... Claro, y la segunda salida es la que determina un pueblo organizado y movilizado, y que tiene que ver con el cambio a las estructuras básicas del modelo, porque, insisto en lo que dije al principio y en la primera parte de la intervención, nosotros podríamos defender la vida en medio de esta pandemia si tuviésemos una constitución distinta, un Estado distinto, un sistema económico distinto. Estaríamos hablando de proteger la vida, pero fíjense que todos acá han dicho y todo el mundo dice es que la cuarentena es un problema porque la gente se muere de hambre. O sea, la cuarentena debiese ser, la cuarentena es la forma de proteger nuestras vidas hoy día, pero tenemos que hablar de las economías del hogar, tenemos que hablar de cómo nos sostenemos. Entonces, la contradicción en que nos puso el modelo en medio de esta pandemia es la que nosotros tenemos que generar la claridad en la población. La olla común, la organización, el espacio territorial debe servir hoy día para discutir que vivimos el efecto más dramático, más brutal que tiene el modelo. Lo estamos viviendo porque nosotros mismos tenemos que discutir y debatir respecto de qué es más importante hacer. Entonces, cuando hablamos de los emprendimientos, me parece tremendamente valorable, pero la gran mayoría de los emprendedores, ¿verdad?, apoyados por FOSI o por otras instituciones, o de los proyectos de Fondar para los artistas, queda demostrado hoy día que es otra forma de precarizar a los seres humanos, vivir de proyectos, vivir de fondos concursables, finalmente es cesantía disfrazada, porque las condiciones laborales y las condiciones de precariedad tienen 1000 expresiones en Chile. Entonces, para hablar de empleo, en Valparaíso no tendríamos por qué estar discutiendo esto. Valparaíso es una ciudad con pesca, con minería, o sea, la región de Valparaíso, con agricultura, con un turismo riquísimo, con universidades, tiene centros universitarios importantes, tiene dos islas que sirven de turismo, que tienen empresas marinas, o sea, si estamos hablando de una región tremendamente rica en capacidad, no tendríamos por qué estar discutiendo esto, pero no hay ningún impuesto en Valparaíso, ni en ninguna de las comunas de la región. Nos roban el agua, nos roban por todos lados, nos saquean el mar, ¿verdad? Los trabajadores portuarios viven al día porque los contratan por turno, ¿verdad? Siendo que es
una de las faenas más importantes en la región de Valparaíso. Sin embargo, sus trabajadores son de los sectores más precarizados que existen. Entonces, cuando decimos cómo tenemos que reconvertir esto, cómo tenemos que avanzar, el tema es discutir, dejar de hablar desde mí, dejar de hablar desde, porque entender que si nosotros seguimos confiando en que los acuerdos nacionales, de los que han hecho acuerdos desde el año 88 en adelante, van a servirnos de algo, estamos completamente equivocados. Esos acuerdos que desde el año 88 se firmaron solamente para profundizar un modelo de desigualdad, ¿verdad? Un modelo tremendamente saqueador, porque el mayor saqueo, las riquezas de este país se saquearon a partir de ese acuerdo. Esos mismos acordaron en noviembre del año pasado. Esos mismos quieren acordar hoy día un pacto social, un gran pacto social. ¿Por qué Piñera gana sus proyectos? Porque la mayoría es neoliberal en el Parlamento. Hoy día no podemos hablar de oposición no neoliberal. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son mayoría. Entonces, si nosotros confiamos en eso, indudablemente vamos a tener la primera salida a la que mencioné. Vamos a salir por el lado de la división, nos van a dividir en las bases territoriales, en las bases sociales, nos van a meter los temas electorales como elemento central de división y de debate, como que si votando resolvemos el problema. Votar es importante, pero no se resuelve el problema porque voto por alguien, se resuelve el problema porque los programas tienen que ver con cambios estructurales. Si nosotros somos capaces de avanzar en eso, en la exigencia de programas que terminen con este modelo, ni siquiera con el capitalismo, no estoy hablando de avanzar en terminar con el capitalismo, solamente terminar con el neoliberalismo, solamente eso, que es la expresión más salvaje del capitalismo. Entonces, si somos capaces de avanzar en esa perspectiva, indudablemente que vamos a tener una salida distinta. Y esta región es rica, su gente es rica y ha salido de crisis más tremenda a partir de la base social. La historia así lo demuestra. Todas las crisis no las han superado los que hacen acuerdos nacionales en nuestra región. Todas las crisis las ha superado el pueblo de esta región y el pueblo porteño a partir de su organización territorial. Todas en la historia, todas. Entonces tenemos que apostar a eso. Si andamos en la calle vendiendo y consumiendo también para alimentarnos y abastecernos, vamos a tener que empezar a estar en las calles también protestando. Yo creo que es la olla común, es la expresión popular, pero para la organización y para poder, y los espacios como estos me parecen tremendamente valorables porque, y tienen que replicarse y reproducirse porque tienen que generar este debate. ¿Dónde está la madre del cordero? ¿Dónde está el problema central acá? El problema central está, y la verdadera definición está en apoyo un modelo que provoca desigualdad y que no respeta la vida, o apoyo la vida y el desarrollo colectivo de los seres humanos. Si apoyo el desarrollo colectivo de los seres humanos, no puedo ser neoliberal. Y entonces tengo que luchar contra el neoliberalismo. Y creo que ahí está la centralidad del problema. El resto es para 3, 4, 5 programas el que podamos discutir cada una de las aristas que tienen las condiciones de trabajo, porque las condiciones de trabajo son múltiples. Desde el cabro chico que está cobrando en los supermercados para poner para la bolsa, ¿verdad? Y las leyes que reformularon la ley laboral juvenil, ¿verdad? De ahí para adelante tenemos una gran cantidad de expresiones laborales que precarizan, que solo precarizan. Contra la precarización, revolución, pues, compañeros. Eso es. Claudio. Oye, sí, un par de comentarios de la gente como para ir cerrando ya y agradecerles a todos vuestra presencia. Les dejaré unos minutitos para que se despida cada uno de ustedes. De Marcela Díaz dice, el sistema está totalmente colapsado. Era una economía de papel. Estamos a punto de que estalle la burbuja de las AFP. Ojo,
eso también se viene, es importante. Y un comentario también de Rodrigo Fernández, dice, se necesita reformular el modelo de Estado, además del modelo económico, etcétera. Quiero ya ir cerrando este programa, creo estuvo bastante interesante, creo que se cumplieron las expectativas que nosotros nos habíamos formado como movimiento, tuvimos una muy buena audiencia también que se mantuvo en forma permanente, y quiero dejar a uno un par de minutos, una cosa corta de despedida para ir cerrando en forma definitiva este conversatorio. Natalia, partimos contigo. Bueno, simplemente agradecer el espacio, como decía la Mabel, es súper importante esta nueva forma también de comunicarnos que estamos utilizando desde el medio confinamiento en el que estamos, y bueno, eso, agradezco el espacio, es importante también discutir estos temas, conocer también la realidad de otros compañeros, del compañero emprendedor, de ex dirigente universitario que yo recuerdo, de la Universidad del Mar, importante lo que hizo, de la Mabel, mi líder espiritual. Así es que, sí, compañera que me cuida, y yo la cuido a ella, que me hace pasar mucha rabia, que de repente va, da la pelea, es un ejemplo para muchas dirigentes un poquito más jóvenes que ella, no soy tan chica, pero eso, solamente decir que es tan importante reflexionar, a lo mejor ocupar algo el tiempo que nos quede en el día o en la noche, a pesar de la precariedad y el agobio, tratar de cuestionarnos también por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y empezar a valorar más la vida que el negocio de otros, que finalmente no son nuestros propios negocios, además. Eso. Saludos a todos. Raúl. Gracias, Natalia. Bueno, para despedirme y primero agradecer la invitación de participar de este conversatorio con caras conocidas, otras no tanto, pero seguramente nos hemos visto en las calles. Mira, nosotros desde Amulén intentamos aportar con un granito de arena y nos contactamos con varios profesionales de la salud que trabajan de manera independiente, kinesiólogos, fisioterapeutas. Y bueno, mis habilidades en los TICs no son muy altas, pero le pedimos ayuda a otro emprendedor, hicimos un trueque por atención kinésica y él nos ayudó con la edición de los videos y vamos a empezar a subir videos para que la gente pueda, no sé, una artrosis de rodilla, como si no está accediendo a la atención en el consultorio, pueda, siguiendo algunos consejos, tratarse de manera independiente, en su casita, con las herramientas que pueda tener en su casa. Ya. Sabemos que eso no va a solucionar el problema laboral de mis compañeros que muy amablemente participaron, muy solidariamente participaron de la ejecución de estos videos. Pero sí va a ayudar a la población a que tenga acceso a herramientas. Nos echo de menos en TVN, en los canales de televisión, ver cómo se está apoyando al segmento más perjudicado con toda esta crisis, que es el segmento adulto mayor, con herramientas para que puedan solucionar sus problemas físicos que no están accediendo en la atención pública. Entonces, bueno, esa idea que se nos ocurrió a nosotros para asistir a las personas puede que genere algunos puestos de trabajo, pero estamos seguros que con el poco de dinero circulante que va a haber de aquí a unos meses más, económicamente no les va a servir a los chiquillos para poder parar la olla y cubrir sus necesidades económicas. Pero una idea que se nos ocurrió para poder ayudar en cierta medida. Y es cuando vuelvo en esta reflexión a hacer hincapié en la necesidad que tenemos nosotros, más allá de la solidaridad, a dejar de ser tan buenos, porque nos corrieron el plebiscito, ya se entiende, nos inculcaron el teletrabajo, la teleeducación, ya se entiende, se asume, jornadas laborales extendidas, recibiendo WhatsApp de los jefes a cualquier hora, ya se entiende, la ley de protección al empleo, quienes se hicieron parte de las grandes empresas, ya se entiende, ¿hasta cuándo entendemos? La cagamos por ser solidarios los trabajadores, las personas, las familias. Somos súper solidarios con la patronal, con el gobierno, con el empresario. Yo creo que tiene que haber un minuto en que digamos basta. Y ese basta se relaciona con lo que dice la Mabel. Podemos salir a la calle para ir a la feria, podemos salir a la calle para ir al mall,
intentaron imponernos una nueva normalidad para ir a tomar una cerveza, un café con los amigos, pero creo que es necesario que, o por estos medios, o buscando las formas para mantenernos seguros, que salgamos a la calle para organizarnos, salgamos a la calle para decir basta, salgamos a la calle para decir no, de la mano de seguir generando emprendimiento y solidaridad para parar la olla. Pero tenemos que poner un freno porque la agudización de la flexibilidad laboral, la agudización de la precarización del trabajo, la agudización de la pobreza en nuestro país, nos está poniendo la soga al cuello y seguimos siendo buenos. Seguimos siendo buenos y a nadie le importa. Siguen metiéndonos el dedo en el ojo y poniéndonos el pie encima. Así que, para despedirme, dejo esa reflexión para las organizaciones sindicales y los maravillosos dirigentes con los cuales me codeo los días miércoles ahí en la calle, que ojalá podamos levantar una respuesta a todo esto que está sucediendo. Una respuesta drástica que los fuerce a ellos a que nos escuchen y atiendan a nuestras necesidades. Eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gracias, Raúl. Raúl. Mabel, para ir terminando. Néstor o Mabel. Mabel. Sí, bueno, ojalá lo que, como dice el Raúl, ojalá lo que decimos o pensemos algunos dirigentes se pudiese materializar así de rápido, ¿no? Pero lo que necesitamos es que la conciencia del pueblo trabajador para poder hacerlo. Si no está esa conciencia del pueblo trabajador, primero de asumirse en su condición de clase, y luego de entender que tiene que pasar de la individualidad a la solidaridad y al desarrollo colectivo, si no avanzamos en ese nivel de conciencia, con estos espacios, con el espacio del trabajo del día a día, es más difícil. O sea, muchos dirigentes podemos pensarlo, pero necesitamos que sea la base del pueblo trabajador la que lo determine. Yo creo que eso se viene más rápido de lo que algunos anhelan y más tarde de lo que muchos esperan. Pero se va a venir igual. Es inevitable, los procesos sociales no se detienen así como así, ni menos por decreto. Yo creo que mientras tanto, y para ir despidiéndonos, primero agradecerles enormemente la invitación porque me parece que es una tremenda iniciativa. En general los temas que han tratado han sido temas tremendamente importantes y trascendentes para el desarrollo de las conciencias de nuestro pueblo porteño. Y es un aporte tremendamente importante el generar estos debates, las distintas miradas, las distintas posiciones, el entendernos naturalmente diversos, distintos, con objetivos comunes, pero respetarnos en esas pequeñas diferencias que también tenemos y que no necesariamente son tan profundas como para que nos dividan como algunos pretenden hacerlo. Saludar, por supuesto, con todo el cariño y toda la fraternidad a cada uno de los panelistas presentes, por supuesto, especialmente a mi amiga querida, ¿verdad? A Natalia, nuestra compañera Natalia, que la extraño mucho, esto de no vernos es complejo. A Raúl, que lo conozco desde las luchas de la Universidad del Mar, ¿verdad? Peleando contra el lucro en la educación, tremendo, ya entonces era una promesa como líder, y a Claudio, que lo conozco desde los años 80 luchando contra la dictadura. Entonces, a lo que es historia Mariana, lo he conocido en este proceso de esta ciudad, al debate de esta ciudad y al progreso de esta ciudad, que está tan abandonada, tan deteriorada y tan alejada de las manos de los poderosos. A Valparaíso, yo siempre he dicho, el principal patrimonio de Valparaíso es su gente, es su propio pueblo, así que con ese pueblo, y a ese pueblo saludamos, y de ese pueblo no nos despedimos porque nos seguimos viendo todos los días. Las ollas comunes crecen, pero la olla común es la gran posibilidad
de iniciar los procesos de reorganización territorial hoy día, de rediscusión de la necesidad del cambio de constitución y de volver a ser efectiva la Asamblea Constituyente sin permiso, porque para hacer Asamblea Constituyente no necesitamos pedirle permiso a nadie, lo podemos hacer igual. Así que abrazos y muchas gracias. Gracias, Mabel. Néstor. Néstor, ahora sí, no. Ahora, Néstor. Ya, bueno, también al despedirse, agradecer la invitación, despedirme de todos, de Natalia, de Mabel, de Claudio Raúl, de Claudio, de Mariana. Gracias por la invitación. Y para terminar, creo que el principal problema del modelo económico y la única solución para cambiar este modelo económico es una asamblea constitucional. Creo que nuestra mente, nuestro norte, nuestra meta de todo ciudadano que tenga conciencia social es cambiar este modelo económico y cambiar las leyes básicas que van a regir los próximos años a nuestro país. La organización social es primordial. La olla común es como la fogata donde se reúnen todos y salen las ideas, donde se organiza la gente, donde se organiza el pueblo. A pesar de que vivimos en una crisis, a pesar de que la olla común es como lo que nunca quisiéramos vivir, es el momento para organizarse socialmente y adquirir la responsabilidad social. La conciencia social con responsabilidad social y para lograr emprendimientos también, porque el trabajo es súper importante, la solidaridad del uno con el otro, la solidaridad de quienes tienen más medios para inventar nuevos trabajos, inventar nuevas posibilidades, buscar nuevos caminos, y nuestro norte debe ser el bien común, no una economía de chorreo, donde unos se enriquecen y otros buscan la dignidad en su propia pobreza. Debemos luchar, aunque sea difícil, es una tarea contra un enemigo poderoso, pero todos nuestros compañeros estamos de acuerdo en que tenemos que mantenernos unidos, ya sea en ollas comunes o en pymes, o en cuarentena o haciendo teletrabajo, pero tenemos que hacer también una modificación a este mezquino modelo económico. Asamblea Constituyente. Gracias, Néstor. Bueno, agradecerle a todos el tiempo, el espacio que se dan. Tuvimos el equilibrio perfecto el día de hoy, paridad, 3 mujeres, 2 grandes dirigentes de la comuna de Valparaíso, el concejal Claudio Reyes, tenemos a nuestros 2 compañeros también muy activistas en la comuna, así que yo agradecida, como dice Natalia también, hacernos mucho cariño, reencontrarnos, como dice Mabel, a no dividirnos, aunque así lo quieran hacer, no lo van a conseguir, y vamos a seguir trabajando por esta ciudad, por este país, por generar esta conciencia, por seguir haciendo este bien común que nos decía Néstor, y tratar de hacer un proyecto que vamos trabajando a esta conciencia más sustentable, más solidaria, volvernos a mirar, volvernos a reencontrar, volvernos a escuchar. Yo creo que anhelamos esos abrazos cuando nos vemos, que hemos estado todos confinados en este tiempo. Quedan abiertas siempre las puertas del Movimiento Valparaíso Ciudadano, como la plataforma también de trabajo en red, para que Raúl nos haga llegar después para compartir su video, a Néstor también, que hemos estado dando la difusión de su pyme con los dirigentes sociales, y que sigamos abriendo estos espacios, que sigamos teniendo estos espacios de conversación. El Movimiento Valparaíso Ciudadano va a seguir acá, sigue trabajando desde años anteriores y va a seguir trabajando con la gente.
Y nada, agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio que se dieron el día de hoy. Sabemos que hay conversatorios paralelos, sabemos que la gente se está reuniendo también vía online para hablar estos temas, pero hoy día estuvimos acá, estuvimos en equilibrio. Siempre el tiempo falta, siempre se hace corto, pero van a quedar, la conversación queda en las redes para que la compartan también y la puedan revisar, y en una proximidad volvernos a encontrar también y poder seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy, a los que compartieron a través de nuestro Facebook, y a seguir todos adelante con la pasión, con la fuerza y con la energía que Valparaíso necesita a todos y a todas. Claudio. Gracias. Chao. Agradecerle la presencia, un abrazo a todos, cuídense, los dejo invitados para el próximo jueves. Ya estamos terminando este ciclo de conversaciones. Bueno, y que el día de mañana, ojalá, como decía Mariana, podamos abrazarnos nuevamente a ser parte de este conglomerado que es no tan solo el paraíso, sino que es mucho más allá, en donde nos podamos ver las caras, tocarnos, porque eso nos hace falta. Alguien decía ahí que el teletrabajo también provoca problemas, la Calia parece que era, y que en definitiva falta esa comunicación, esa interrelación social que es bastante importante para fortalecernos como humanos, como personas, como entes solidarios. Creo que yo tengo la fe y la esperanza de que vamos a salir adelante, y vamos a salir adelante en mejor forma. Vamos a reconocernos en los barrios, en las comunidades, vamos a ser mucho más solidarios, vamos a ser mucho más proactivos en desarrollar nuestras actividades dentro del territorio, vamos a valorar quizás algunas cosas que habíamos dejado en abandono, como era esa interrelación que se ha ido perdiendo gracias a este modelo económico que nos tiene tan subyugados en todo sentido. Un abrazo para todos, para ti, Natalia, Un abracito. para Raúl, para Néstor y para Mabel. Y Sí, abracito. Mariana. Gracias, nos vemos. Gracias, chao. Gracias a ustedes. Estén bien, cuídense, por favor. Igual. Chao. ¡Oh, que estén bien! Chao. Chao, chao.